Buenas noches, auditorio de nuestro programa de los jueves de Movimiento Católico Mundial por el Clima, capítulo Toluca, en esta estación, plataforma Radio Digital, en la que damos la bienvenida a Miguel Ángel de Alba, el director de la revista Ambiental News, que como cada semana pues nos tiene un reporte sobre las noticias más importantes sobre el medio ambiente. Buenas noches, Miguel Ángel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carmen? Muy buenas noches. Bien, gracias y buenas noches a nuestro auditorio. Buenas noches. ¿Y qué noticias nos tienes entonces? Pues hoy tenemos cargadita la agenda. ¿Sí? Okay. Sí, vamos a comentar el ajetreado fin de semana que prácticamente comenzó hoy, 22 de abril, que se celebra el Día Internacional de la Tierra y que comenzaron una serie de eventos relacionados, como es la cumbre climática convocada por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, con 40 líderes internacionales, entre ellos el mexicano López Obrador. La entrada en vigor también del Acuerdo de Escazú y el inicio de las jornadas de Climate Live, entre otros. Hoy, 22 de abril de 2021, cuando se celebra el Día Internacional de la Tierra, se está llevando a cabo la cumbre virtual de líderes sobre el clima, convocada por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, con la participación de 40 líderes mundiales de países que en conjunto emiten alrededor del 80% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Y dentro de ellos, México ocupa el lugar número 12 como país que más gases emite. El objetivo de esta cumbre de alto nivel es establecer metas climáticas conjuntas más ambiciosas, alineadas con un incremento de la temperatura que quede por debajo de los 2 grados Celsius y con miras a limitarlo al objetivo de 1.5 grados Celsius, como establece el Acuerdo de París, para reducir el riesgo de los impactos asociados al calentamiento global y mitigar la catástrofe climática. Se espera que en esta reunión, que se realiza hoy y mañana, 23 de abril, los líderes anuncien mayores esfuerzos en mitigación y adaptación con acciones concretas como la descarbonización del sector energético y de la generación de electricidad, la sustitución del carbón y de combustibles fósiles altamente contaminantes, como el combustóleo y el gas natural, es un compromiso que muchos países han adoptado para acelerar la transición energética. Y para lograr el cumplimiento de sus metas climáticas de acuerdo a cómo están plasmadas en el Acuerdo de París. Sin embargo, contrario al objetivo de la cumbre y del Acuerdo de París y del marco legal mexicano en materia de cambio climático y energía, la actual política energética del gobierno federal mexicano agudiza las causas de la crisis climática y con ello vulnera diversos derechos humanos como la salud, el derecho humano al ambiente sano y a la vida, entre otros, pues apuesta por la intensificación del uso de combustibles fósiles. Tan solo de 2001 a 2013, los afectados por los fenómenos climatológicos ascendieron en nuestro país a 2.5 millones de personas y los costos económicos sumaron más de 338 mil millones de pesos. La actual administración ha pedido a la Comisión Federal de Electricidad incrementar el uso del combustóleo y el consumo de carbón, a pesar de los gravísimos impactos sociales, económicos y ambientales asociados a dichos combustibles. Ya el gobierno de Guanajuato interpuso demandas a la CFE y a Pemex por la contaminación del ambiente en hasta 6 veces la norma permitida, y este martes pasado, hace 2 días, en Hidalgo,
hubo un derrame de combustóleo que pone en riesgo la actividad agrícola de todo el estado. Debemos recordar que el combustóleo libera a la atmósfera grandes cantidades de dióxido de azufre, que causa irritación en las vías respiratorias e inflamación en los pulmones, y de carbono negro, un contaminante climático de vida corta que debido a su tamaño, algo así como 40 veces más pequeño que un grano de sal, puede penetrar profundamente en los pulmones de las personas, causando una disminución de la función pulmonar y el desarrollo de enfermedades como el asma, especialmente en la niñez. De igual manera, la combustión del carbón genera contaminantes como mercurio, plomo y dióxido de azufre. Además, el combustóleo y el carbón son causantes de muertes prematuras derivadas de la contaminación del agua y del aire. De manera indirecta, toda la población padecemos de los impactos negativos exponenciales del cambio climático en nuestros territorios. Y ya lo podemos ver aquí en la zona metropolitana del Valle de México, donde los últimos días hemos tenido pues mala calidad del aire y aunque no se ha declarado contingencia, pues deberíamos estar en una de ellas. Entonces, ante esta situación, pues es urgente que México tenga una política energética congruente con las necesidades ambientales y sociales, que promueva una transición energética justa y con enfoque de derechos humanos y tendiente a evitar un aumento superior a los 1.5 grados Celsius, lo que permitiría mitigar los impactos negativos de la crisis climática. Sin embargo, todo parece indicar que las prioridades del presidente mexicano son otras, porque él pensaba que iba a ser una reunión bilateral con Joe Biden y hasta creía que iba a poder decirle cómo manejar su política exterior para atender el problema de la migración centroamericana. Aunque, vale decirlo, nunca habló de la migración mexicana que ha crecido en los últimos meses. Bueno, hasta pensaba decirle cómo manejar la migración en su propio país. Ver para creer, ¿no crees, Carmen? ¿No se te oye? Sí, el tema de los migrantes pues sigue siendo muy controversial, ¿no? Eh, no sé, probablemente en el anterior régimen de Donald Trump, pues sí hubo muchas injusticias, pero yo veo que Joe Biden está corrigiendo ese asunto, ¿no? Que no deben ser tratados con dignidad, los ponían en jaulas, los separaban de sus familias, o sea, ahí sí había injusticias muy importantes y pienso que Joe Biden, pues su intención es calmar eso, ¿no? Dar a estos niños que pues que no tienen por qué estar ahí solos, ¿verdad? Dar a estos niños más protección y obviamente tenerlos en mejores condiciones. Yo pienso que la presión de la migración en Estados Unidos nunca va a acabar. Siempre van a estar en contra de la migración latina, ¿verdad? Pues precisamente por la mayoría de los habitantes de Estados Unidos pues sí tienden a querer solamente personas europeas de otra raza, ¿no? El racismo sigue. Sin embargo, pues tú en tu país, pues tú lo gobiernas y tú decides qué hacer con los migrantes y ahí no podemos intervenir muchísimo, que digamos. Pienso que, por ejemplo, cuando Donald Trump exigió a México que protegiera su frontera sur para evitar estas caravanas tremendas, ¿no? Pues sí, México hizo un gasto muy importante con las Fuerzas Armadas para que esto se pudiera realizar. Pero bueno, pues ahí sí, ¿qué podemos hacer nosotros en la política exterior? Ahí sí no podemos hacer mucho, pero con Biden yo veo que ha mejorado mucho. Así es, pero sí, como bien lo dices, pues cada país es responsable, ¿no? Sí, Y soberano. así es. Y hay que respetarlo. Por otro lado, como te comentaba, hoy mismo, 22 de abril, se pone en marcha el Acuerdo de Escazú. Y esto, pues, se logra gracias al trabajo y al esfuerzo colectivo, sobre todo de organizaciones de la sociedad civil y de la misma población. Este acuerdo, cuyo nombre completo es Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información
la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, mejor lo seguimos llamando Acuerdo de Escazú, ¿verdad? Garantiza el derecho humano a un medio ambiente sano a través del acceso de la población a la participación y a la justicia ambiental. Desde 2017 también México forma parte de la Alianza para la Transición Más Allá del Carbón, que plantea eliminar el carbón en la generación de electricidad antes de 2040. Sin embargo, México no ha dado pasos significativos ni concretos para cumplir con este compromiso, sino por el contrario, las medidas y políticas adoptadas muestran incluso un retroceso en el tema. En esta cumbre que se desarrolla en los Estados Unidos, México juega un papel fundamental, no solo por los acuerdos adquiridos en el marco del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, sino por la extensa red de tratados de libre comercio que tiene nuestro país en materia laboral, de derechos humanos y energía con otros países. La agenda multilateral se basa en la cooperación, en la solidaridad internacional, en la confianza y en la atención a retos que trascienden los límites político-administrativos. Por ello, es importante compartir las ambiciones climáticas y las estrategias de mitigación y adaptación. México y Estados Unidos enfrentan problemas comunes como el incremento del flujo de migrantes climáticos, que son diferentes a los migrantes socioeconómicos que normalmente conocemos. La agudización de la sequía, que ya la estamos padeciendo. La mayor frecuencia y profundización de los impactos de los fenómenos hidrometeorológicos extremos que le pegan muchísimo y muy duro a los Estados Unidos, entre otros, ¿no? Hay que hacer, por eso, y de hecho lo hacemos desde aquí, un enérgico llamado para que durante la cumbre México se comprometa realmente a cumplir con sus obligaciones constitucionales de respetar los derechos humanos a la salud, a la participación y a un medio ambiente sano, como mandata la Constitución, y a observar sus compromisos internacionales en materia de crisis o de cambio climático. La transición energética en México debe ser justa y con un enfoque de derechos humanos y, por lo tanto, debe atender y mitigar los impactos locales negativos de la generación de energía eléctrica, garantizar un reparto justo de beneficios que reduzca las desigualdades, generar alternativas con tecnologías sustentables y propiciar el diálogo y la participación de la población en la toma de decisiones en materia energética y ambiental, lo cual no ha ocurrido con los famosos trenes Transísmico y Maya en el sureste del país, ¿no? Sí, claro, no hubo ni siquiera estudios de impacto ambiental antes de hacer esas propuestas o esos proyectos. Yo pienso que sí es súper importante en este acuerdo de Escazú, pues como esas migraciones por el clima que tú mencionabas hace un momentito, esas migraciones van a aumentar con los años y sí es vital que corrijamos las condiciones de los ecosistemas de Latinoamérica y de todos los países en desarrollo, ¿no? Todas las islas del Pacífico que van a quedar bajo el mar, todas esas personas pues van a necesitar un lugar a donde moverse, ¿no? Un lugar a donde transportarse y empezar a hacer una vida nueva. Yo pienso que el Tratado de Escazú es solamente un principio en protección a esos defensores de sus tierras, ¿no? Porque es muy fácil que lleguen las empresas y digan, ¿sabes qué? Quítate porque ahí te voy, yo voy a poner mi empresa, si te contamino, si te quito el agua, si te quito tus recursos, no me interesa. Quítate porque me estorbas y los asesinan y las autoridades no responden. O sea, las autoridades no están atendiendo esas injusticias y yo creo que el acuerdo de Escazú pues es importantísimo porque esas injusticias tienen que acabar, ¿no? Los gobiernos tienen que comprometerse, todos los que están en este acuerdo, tienen que comprometerse realmente a salvaguardar a sus propios ciudadanos, salvaguardar sus ecosistemas y poner una medida, poner un límite a todo, ¿no? No se puede explotar todo el planeta porque pues estamos muriendo por lo mismo, ¿no? El COVID, todas las especies que han desaparecido, todo lo que está sucediendo es porque la actividad industrial crece sin medida, ¿no? También las constructoras pues siguen ampliando
sus operaciones, incluso ni siquiera ya pueden proveer de agua a las colonias que construyen o a los edificios que construyen. Y no hay un límite en ningún sentido ni del crecimiento de la industria, ni del crecimiento del turismo, ni del crecimiento de la población. Y yo pienso que este acuerdo pues va a llevar muchas modificaciones todavía en un futuro muy cercano. Es solamente el principio, así es como yo lo veo, Miguel Ángel. Así es, y ojalá se ponga en marcha en México pronto, porque la nueva ley de hidrocarburos, con las reformas que le hicieron, pues permite al Estado y a los constructores de plantas de combustibles y de Tren Maya, de todo esto, pues a desplazar a los pobladores, a los pueblos originarios, y además hacer fracking, que tú sabes que contamina los suelos y contamina las aguas. Entonces eso elevaría muchísimo el número de desplazados climáticos y pues también estaría vulnerando los derechos humanos de los pueblos originarios. Así es. Son los que más se han asesinado, ¿no? Y es muy triste que no tengan garantías, que no tengan protección y que no se haga justicia, o sea, que no se haga juicios. Por ejemplo, si yo sé que una empresa, ¿verdad?, con tal de abrir operaciones, manda matar pues a mis ciudadanos, pues yo haría algo importante, ¿no? Yo tendría que modificar las leyes, tendría que ser más estricta o definitivamente no permitir a esas empresas operar en mi país. ¿Por qué? Pues porque llegan incluso matando gente, ¿no? Así es. Entonces sí, es una injusticia grandísima que no puede continuar, ¿no? ¿No? Además, los países latinos ya estamos muy dañados en nuestros ecosistemas y no es justo ya permitir más crecimiento industrial, ¿no? Definitivamente. Bueno, pues por lo pronto ya Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, se comprometió a detener la deforestación de la selva amazónica. Esperemos que lo cumpla, ¿verdad? Regresando a la cumbre climática, Carmen, John Kerry, el enviado especial del presidente Joe Biden para la crisis climática, ha señalado que la crisis climática ya está teniendo un efecto devastador en las vidas y medios de subsistencia en los Estados Unidos y en todo el mundo. Al enfrentarla, no solo protegemos al planeta y a las generaciones futuras, sino que tomaremos ventaja de la mayor oportunidad económica que el mundo ha conocido. Según Kerry, vamos a crear empleos limpios y bien pagados, además de nuevas industrias innovadoras que ayuden a crecer nuestras economías. Abordar la crisis climática es un esfuerzo de equipo, ha dicho. Estamos trabajando duro para reducir nuestras emisiones y exhortamos a otros países a hacer lo mismo. Podemos hacerlo, dice, juntos. Seguramente aquí veremos fruncir el ceño del presidente mexicano cuando Kerry plantee que es imperativo reducir el carbón a nivel mundial en todas partes, para que todos los países puedan lograr 2 grados y con suerte 1.5 grados Celsius. Todas las naciones deben hacer las cosas entre 2020 y 2030. O sea, ya no hay más tiempo que perder. Si no nos movemos en esta década, dice Kerry, no podemos lograr el 1.5% y mucho menos el cero neto para 2050. Por Exactamente. tanto, es imperativo abordar la cuestión de reducir la dependencia del carbón en todas partes. La transición debe acelerarse a nivel mundial. El informe de los científicos del IPCC hace 2 años nos dijo a todos, el mundo no lo está logrando. No apuntaron a un país o a otro, dijeron el mundo entero. Entonces, todos deben hacer más. Kerry ha dicho que el presidente Biden le pidió trabajar con los países para aumentar la ambición en la reducción de emisiones. Y creo que hay cosas que los países pueden hacer, encontrar una mayor eficiencia, coordinar la distribución de energía de manera diferente o acelerar la transición a las energías más renovables. Aquí pues, queremos ver cómo justifica el presidente mexicano que su meta de reducción de emisiones es la misma que presentó México hace 5 años, que desalentó y castigó a las empresas generadoras de energías renovables para favorecer a una obsoleta empresa pública, la Comisión Federal de Electricidad, que aumentará las emisiones de dióxido de carbono
de dióxido de azufre y de metano al ambiente y que está haciendo refinerías en donde antes había manglares. Además, 2 trenes que deforestan el sureste del país. Ah, y su programa Sembrando Vida, que propició la quema de cientos, si no es que miles de hectáreas, para sembrar varitas y pagar 6,000 pesos a los beneficiarios, que por cierto, nunca se ocupan de ellas. El remate vendrá cuando Biden o Kerry sentencien que si no hacemos lo que tenemos que hacer entre 2020 y 2030, todo se volverá imposible. Nadie puede aprovechar este momento para posponer las cosas. Así que cuando el mundo se comprometa a una necesaria aceleración y a adoptar un sistema de rastreo satelital para medir las emisiones en tiempo real, el presidente López tendrá que decir que México va muy bien, a buena velocidad, pero en reversa. Pero en sentido contrario, exactamente. Reversa, exacto. ¿Tú crees que algún día, yo pienso que muy pronto el Acuerdo de París va a tener que ser mucho más exigente, ¿no? Como que hasta ahorita ha sido optativo para las naciones del mundo. Pero yo creo que va a haber un momento en que sí, o sea, la emergencia climática ya está tan avanzada y acelerándose cada año de manera impredecible. Yo pienso que va a llegar un momento en que sí se va a prohibir el uso del petróleo, de los gases de efecto invernadero se van a prohibir. ¿Por qué? Por un mandato internacional, porque no podemos seguir haciendo cada país lo que quiere, ¿no? Yo O somos confío, solidarios o tronamos. así es, y todos, Así es. todos. Uh-huh. Yo confío en que esta reunión cumbre de Estados Unidos pues sea algo así como una reunión preparatoria para la COP26 en noviembre, donde, como tú dices, se haga vinculante el Acuerdo de París, Así es. obligatorio para todos, ¿no? O sea, que no haya para dónde hacerse. Sí, o sea, no importa qué partido es, ¿no? Si es de izquierda, si es de derecha, de donde sea, quien esté en la silla de cualquier país, pues va a tener que acatar las normas internacionales que ya van a ser una exigencia, ¿no? Ya no van a ser si quieres, o a ver, ¿cuánto quieres comprometerte, no? Yo pienso que ya va a ser, Obligatorio. ya va a ser obligatorio, precisamente por protección del planeta, o sea, pues, debe de caber la razón en las personas, ¿no? Y finalmente el sentido común es el que tiene que frenar eso. Así es, así es. Y bueno, pues ahora una buena noticia. Finalmente, Climate Live inicia sus conciertos climáticos simultáneos dirigidos por jóvenes. El primero será este 24 de abril y Ajá. el segundo el 16 de octubre de 2021. Hoy, por cierto, debe estar por iniciar, pues, si no es que ya inició otro concierto para los jalacables. Ah, eso es. Entonces habrá que estar pendientes, ¿no? El evento es liderado por los grupos de clima juvenil de Fridays for Future que organizan las huelgas escolares. Artistas, activistas y científicos tomarán etapas en todo el mundo para la acción climática y la música tiene el poder de unir a la gente, por Claro. lo que estos eventos aprovecharán su poder, el poder universal de la música para adquirir una nueva audiencia, para educar en los desafíos a los que se enfrentan hoy las personas en primera línea de la crisis ecológica, para empoderar y presionar a los líderes mundiales para que tomen medidas para combatir la crisis climática con un enfoque en la COP26 y también se quiere asegurar que la voz, ¿dónde se me atoró aquí? De la próxima, que se quiere asegurar que la voz de la próxima generación de líderes sea escuchada previamente a la COP26 para que sea tomada en cuenta. Claro. La pregunta que se hará durante estos conciertos a los líderes mundiales es una muy simple. ¿Ahora sí nos escuchas? Así es que vamos a unirnos a este movimiento para unirnos al planeta, Carlos. Claro que sí, tenemos que actuar en solidaridad con todos los ciudadanos del mundo, ¿no? Todos tenemos derecho a la vida, a seguir disfrutando de este bellísimo, bellísimo planeta en el que vivimos. Y claro que vamos a tener que reaccionar todos al unísono porque pues la cosa se agrava cada año. Entonces, eh, solamente en la unidad se pueden lograr grandes cosas. Y solamente trabajando en equipo. Ajá, trabajando en unidad, en Juntos. el equipo. Ajá, así es.
Así es, Carmen. Pues eso es lo que tenemos esta semana. Ya la semana siguiente comentaremos los resultados, Claro, a ver cómo nos fue. claro. Pues estamos Por eso, celebrando muy contentos el Día de la Tierra en plataforma radio digital. Vamos a tener varias ponencias en un ratito más. Vamos a tener varios eventos. Yo voy a dar una presentación de Climate Reality, la ciencia de los cambios climáticos, y vamos a tocar otros temas muy interesantes aquí en la estación. Te invito a quedarte para que veas los demás eventos. claro que sí, con mucho gusto. Y te agradezco muchísimo este reporte y nos estamos viendo entonces la próxima semana. Te agradezco a nombre de mis compañeros del capítulo Toluca del Movimiento Católico Mundial por el Clima y le doy las gracias a Plataforma Radio Digital por concedernos este espacio. Muchas gracias, Miguel Ángel. Gracias a ti, gracias a nuestro auditorio y a todo el staff. Muchas gracias. Buenas Entonces, noches.